Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos con mucho gusto para usted desde el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, gracias por acompañarnos. La frontera entre México y Estados Unidos, que comprende de la ciudad de Tijuana, en Baja California, a la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, es de 3.185 kilómetros, acorde a la Comisión de Límites y Aguas. En esa geografía se encuentra el río Bravo, conocido en Estados Unidos como Río Grande, y también el río Colorado, que cruza la frontera de Estados Unidos hacia México. Si partimos de la base de que el recurso agua es indispensable para la vida y que por lo tanto es gracias a su existencia que se han generado toda clase de relaciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas a lo largo de siglos y que por supuesto se seguirán generando, su manejo y utilización binacional ha sido y seguirá siendo uno de los temas fundamentales para la viabilidad de la frontera en sí misma. Y de eso hablaremos el día de hoy, el agua y el desarrollo en la frontera México y Estados Unidos. Para esto me acompañan el doctor Alfonso Cortés, profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, con sede en Mexicali, Baja California. Bienvenido, Alfonso. Gracias, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor José Luis Castro, profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, sede Monterrey, y desde ahí nos enlazamos con él. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Comencemos este diálogo con una cuestión que nos permitirá como tener un panorama genérico. ¿Cuál ha sido el mayor conflicto entre México y Estados Unidos con relación al manejo y dotación de agua en la frontera, en toda la frontera, y cómo se ha resuelto? Bueno, cuando hablamos de compartir recursos que son base del desarrollo de una región tan potenciada como es la frontera norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, tenemos que hacer un recuento de la historia. Tenemos una historia de encuentros y desencuentros entre los dos países que han dado lugar a diferentes conflictos en diferentes puntos, por diferentes temas, desde Tijuana, como lo mencionaba Sergio, hasta Matamoros. Pero si tuviéramos que poner algún tema emblemático y que nos ha dado a conocer a nivel mundial, como uno de los conflictos más relevantes que nos llevó inclusive a obtener respuestas de gestión muy innovadoras, pues es definitivamente el problema de la salinidad del río Colorado. Lo tenemos aquí, tú lo mencionabas, el río Colorado es una de las corrientes que compartimos los dos países junto con la del Bravo Grande y la de Tijuana, que es la tercera cuenca que está establecida en el tratado, pero definitivamente es en esta parte de la cuenca baja del río Colorado y particularmente la que está entrando a México, en la zona del Taica, donde hemos encontrado este conflicto muy fuerte entre ambas partes, entre ambos países, que han llevado inclusive al establecimiento de diferentes actas del tratado, dentro del tratado, firmado en 1944. Y a pesar de que se había firmado en 1944 un tratado para la asignación de volúmenes, en el Bravo y en Colorado y en Tijuana, pues no se había hablado mucho de lo que tenía que ver con la calidad. Y esto fue uno de los principales conflictos que hemos tenido en la era post-tratado, que es a partir de 1944. José Luis, ¿qué nos puedes decir en este sentido? En el sentido de, en particular en este problema de la salinidad del río Colorado. Sí, generó una serie de preocupaciones al gobierno mexicano, como comentaba Alfonso, del nivel local. Y bueno, eso tomó algunos años para llegar a una solución que fue el Acta 242. Y que curiosamente esa acta es un acta muy importante porque cubrió aspectos que después, cuando se vino el problema del todo americano, después, es una de las actas más importantes que han firmado, que han signado ambos gobiernos. ¿En qué consistió? ¿Qué se acordó en el Acta 242? El Acta 242, Sergio, fue firmada en mes de febrero de 1973. Debo mencionar que hay un antecedente a esto.
derivado de los problemas que se habían ocasionado en cuanto a la calidad del agua. Teníamos, te decía, acuerdos para las cantidades. 1.850 millones de metros cúbicos acordados en tiempos de flujo normal en el río Colorado y 2.096 millones de metros cúbicos al año en tiempos de excedentes que hoy en día, por cierto, ya no existen. Ya no existen. Pero en aquel momento teníamos únicamente estos parámetros para asignar volúmenes entre los 8 usuarios de la cuenca, los 7 estados de la Unión Americana y México. Pero no teníamos nada escrito que tuviera que ver con la calidad, particularmente con lo que tiene que ver con una de las condiciones muy especiales del río Colorado, porque el río Colorado, bueno, tú sabes, recorre más de 2.300 kilómetros desde las Rocallosas hasta el delta y va arrastrando una cantidad importante de sedimentos y de sales solubles de manera natural. Nosotros estamos al final de la cuenca. No se hizo ni se previó nada en aquel momento de 1944 y tuvieron que pasar más de 30 años para, después de ciertas diferencias y después de un evento particular de afectación de las tierras del Valle de Mexicali, se tomara nota sobre este asunto importante. De hecho, el precedente es el Acta 241, en donde los dos países firman el acuerdo de empezar a visualizar el problema únicamente. Ya el Acta 242 es específicamente donde se establecen las medidas para la solución permanente, y así se llama, para la solución permanente y definitiva a la salinidad del río Colorado. Pero, ¿qué es lo que se establece? Se establece que la calidad del agua que reciba México debe ser no menor y no mayor de 130 partes por millón, no mayor de 130 miligramos por litro, comparada con la que utilizan en el estado de California y que se recibe en la presa Imperial, que está a unas millas al norte de la frontera México-Estados Unidos. Es decir, se establecen unos parámetros para establecer cantidades de sal en el agua, comparativamente con la que circula en la frontera, pero de aquel lado. Correcto. De eso vamos a hablar en un momento porque queremos conocer, a partir de 1973, que se firma el Acta 242, qué ha pasado con este tema y otros también, ¿no? Que tiene que ver también con la dotación de agua y una serie de cosas que se han venido sucediendo en la frontera sobre el agua y su uso en ambos lados. Claro. No se vaya, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Hoy estamos hablando del agua y el desarrollo en la frontera México y Estados Unidos. Estamos hablando de un acta que se firmó en 1973, el Acta 242, que hablaba de un tema que ha sido el gran tema entre México y Estados Unidos, que tiene que ver con la calidad del agua que nos llega, su salinidad. Se estableció una cantidad de partes por millón y la pregunta, José Luis, es cómo es que esto ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta llegar a época actual. Bueno, en realidad, como comentaba Alfonso, la salinidad, el problema de la salinidad me parece que sigue existiendo en el Valle de Mexicali. Precisamente, no sé si sea el momento de abordar la cuestión del todo americano, pero una de los argumentos que manejaban tanto los actores locales como el gobierno mexicano en contra del revestimiento del canal todo americano era precisamente que el agua que penetraba al acuífero del Valle de Mexicali había mejorado la calidad en términos de salinidad del valle. Entonces, al terminar, al darle el SIGA al proyecto de revestimiento, esa agua que dejó de fluir hacia el acuífero del Valle de Mexicali nuevamente incrementó la salinidad. No sé si existen, Alfonso, estudios que se hayan desarrollado después de que terminó el proyecto del todo americano. Me parece que fue en el 2013. No sé, pero estoy seguro que hay un problema de salinidad en el Valle de Mexicali, Sergio. Sí, desde luego. El
Por esa misma razón es que el Acta 242 sigue en el aire de las relaciones binacionales, siguen en las mesas de discusión. De hecho, hay una mesa específica para tratar el tema de la salinidad, la mesa de trabajo binacional número 5. ¿Por qué? Porque el tema de la salinidad está presente en todas partes y todo el tiempo. Está en todo el tiempo que inclusive se dedica uno de los aspectos de la más reciente acta, que es el Acta 319, en donde se establecen aspectos que tienen que ver con el Acta 242. Precisamente para decir que a esa acta no se le hace nada, ¿no? El Acta 319 tiene que ver con cómo vamos a relacionarnos los dos países ahora con respecto al manejo de la escasez o de las sequías prolongadas y de la abundancia, pero no dejan de lado, no eliminan el tema de la salinidad porque eso tiene una relación directa. Lo que mencionaba José Luis Castro es muy cierto. O sea, otro de los problemas importantes y emblemáticos con las relaciones México-Estados Unidos es lo que tiene que ver con el Canal Todoamericano, el revestimiento del Canal Todoamericano, que ocurrió durante un buen momento durante la década pasada y que tenía una implicación en dos sentidos. En la reducción de volúmenes para México, porque es un agua que se infiltra de norte a sur y que abastece al acuífero del Valle de Mexicali, a las aguas subterráneas. Y el efecto número 2 tiene que ver con la calidad del agua, porque si hablamos que el agua que se infiltraba es de una calidad excelente, dulce, de río, directa, pues obviamente lo que viene a ser el impacto positivo que tenía esta agua era de refrescamiento de las aguas del acuífero del lado mexicano. Entonces, esa es otra fuente de desalinización de las aguas, ¿sí? El río Colorado por la parte de las fuentes superficiales y el Canal Todoamericano que se infiltraba y que también tiene impactos negativos en la salinidad, pero del acuífero del Valle de Mexicali. Entonces, este es un tema muy importante, es un tema que se tiene que seguir tratando porque se comenta en las áreas académicas y no académicas que es un tema inacabado, es un tema que se observa a simple vista. Uno puede andar circulando por los valles de San Luis, Río Colorado, Sonora o Valle de Mexicali y observa grandes extensiones de tierra con manchones de sal. Definitivamente es uno de los grandes temas. A mí me gustaría ir hacia el lado que tú estás, José Luis, por allá por Monterrey. ¿Qué nos puedes decir con respecto del río Bravo, del río Grande, en este sentido de la salinidad o en el sentido de la dotación del agua y de la relación con Estados Unidos? Y Sergio, mira, bueno, una de las condiciones, de las características que tienen los dos sistemas superficiales que cubrió el Tratado de Aguas del 44, es decir, el río Colorado que comentaba Alfonso y el río Bravo, es que la serie de disposiciones que definió el tratado y todas las minutas que se han firmado hasta ahora han definido dos sistemas muy controlados. El agua en ambos sistemas está muy controlado, está muy distribuido. En el caso del Bravo, después de Fort Quilman, hay una sección entre de Juárez y Fort Quilman, antes de llegar a donde se junta con el río Conchos, que es el afluente más importante de México. Prácticamente a veces hay temporadas en que no hay agua. Entonces el río Conchos restituye la corriente. Prácticamente el 40% del agua que llega a partir de ese punto se debe al río Conchos, al afluente más importante de toda esa zona. Entonces, los problemas son de abastecimiento, por supuesto, de contaminación. Comentaba hace un momento Alfonso la cuestión del Colorado. En el caso del Bravo también ha habido problemas de salinidad, un poco antes que se trataron de resolver a través de una minuta, la 224, en 1967. Y bueno, en realidad la salinidad no ha sido un problema comparable al caso del Colorado. Hay otros problemas, la cuestión, como te comentaba, de abastecimiento, de contaminación. Precisamente hay una minuta, la 279, a través de la cual se crea una planta internacional de agua, de tratamiento de aguas muy importante para los dos Laredos,
que mejoró considerablemente la calidad de agua en esa zona. Entonces es otro tipo de problemáticas igualmente importantes que requieren, por supuesto, como comentabas, una solución binacional. Hay un tema que me gustaría cubrir rápidamente y es un tema que se suscitó entre los dos países, entre México y Estados Unidos, a fines de la década de los 90, cuando México no pudo hacer las entregas de agua que tenía pactadas a través del Tratado de Aguas del 44. Son 5 años que cubre cada grupo de entregas, digamos. A fines de los 90 no pudo entregar y eso suscitó un problema que devengó en un problema internacional entre los dos países. De ahí surgieron algunas minutas, la 307 a la 309, donde incluso se buscaron hacer modificaciones en la cuestión de tecnología en la cuenca del Conchos para que México estuviera en posibilidades de pagar la deuda de agua. Bien, bien, José Luis. Bueno, vamos a ir a un breve corte. Obviamente estamos hablando de un tema complejo, de un tema que nos involucra a todos, ciudadanos, gobierno, y todos los que nos dedicamos a todo, porque como decíamos al principio del programa, estamos hablando de la vida misma, ¿no? El agua y la vida misma. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos. No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del agua y su futuro en la relación de México y Estados Unidos o Estados Unidos y México. Hemos venido abordando algunas de las problemáticas más importantes. El tema es sumamente complejo y ameritaría pues muchas mesas de diálogo y muchos programas que iremos abordando poco a poco. A mí me gustaría en este último bloque que Alfonso y José Luis nos hablaran de la relación que se establece en este momento, se tiene en este momento entre la autoridad mexicana y la americana. ¿Cómo es? ¿Cómo se da? ¿Cómo nos va? ¿No? Es decir, finalmente es un recurso que todos necesitamos. Toda la región, estamos hablando de 7 estados, en el caso del río Colorado, y en el caso del Bravo, pues estamos hablando de otros tantos, son del lado americano y del lado mexicano. Platícanos, Alfonso. Definitivamente estamos ante un nuevo escenario de relación, a un nuevo momento de relación. Me parece que el acta que mencionaba hace un momento está marcando el parteaguas. La 319. La 319, que se firmó en noviembre del 2012, en Coronado, California, por cierto. Porque estamos hablando de que el agua es la base del desarrollo regional. Ahí no nos podemos pelear. A los dos países la necesitamos y los dos países sufrimos cuando no la tenemos. Entonces teníamos que buscar una manera más inteligente de relacionarnos para gestionar el recurso hídrico que compartimos, ¿sí? Del lado mexicano están creciendo las poblaciones, del lado americano también. La demanda aumenta de ambos lados y hay una cuestión que está viniéndose como una amenaza tremenda, no nada más para esta región, sino para todo el mundo, el cambio climático. Y tenemos ya indicadores, modelos predictivos que indican que la humedad a nivel de cuenca, y estoy hablando de todas las cuencas, la de Tijuana, la del Colorado y la del Bravo, se está reduciendo la humedad. Se está reduciendo la humedad porque está reduciéndose la capa de nieve. Entonces cada vez vamos a tener, si no menos agua, por lo menos no la vamos a tener en el momento que la necesitamos. Entonces, ante este nuevo escenario necesitamos sentarnos en la mesa de diálogo, en la mesa de negociaciones y establecer nuevas reglas de trabajo conjunto. Y esta Acta 319 establece cómo vamos a manejar la sequía, cómo vamos a manejar la abundancia, porque si hablamos de cambio climático, hablamos de eventos extremos. Así es. Y también, desde luego, continuaremos hablando de lo que tiene que ver con la salinidad y tenemos que extenderlas, este tipo de actas, a otras regiones de la frontera. Entonces, me parece que estamos ante un nuevo momento, tal vez presionado por esta nueva realidad climática y también del crecimiento poblacional. En ese sentido, los dos gobiernos han estado trabajando de una manera, siento yo, más intensa, de una manera de colaboración más estrecha,
en donde vemos, por ejemplo, para el caso del Colorado, esta acta 319 se enfoca totalmente en el Colorado, pero se puede fácilmente extrapolar a otras cuencas. Y están abarcando temas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿sí? Con dotar de agua al usuario que estaba olvidado en los últimos 40 años, que es el delta. Y la cuenca, sí, claro. El cauce del río Colorado hasta el delta, hasta el Golfo de California. Lo que tiene que ver con que los usuarios productivos del agua, los usuarios consumtivos, que son los agricultores, pues cedan un volumen para que pueda ser llevado a esta área natural, a estas áreas naturales. Entonces, eso ya es de por sí un gran avance. Y en ese sentido creo que van las nuevas negociaciones de las próximas actas. No sé si la 320 tiene que ver con Tijuana, en esta zona, pero las siguientes seguramente van a tener que ver con el Río Bravo y acá con en la zona de Juárez, El Paso. José Luis, ¿qué nos puedes decir en este sentido, la relación en este momento y hacia el futuro? Mira, yo agregaría a lo que comenta Alfonso, que realmente ha habido un cambio importante en la Comisión de Aguas Libres Internacionales. Después del 44, pues la Comisión era el único órgano que realmente manejaba el agua binacionalmente. Y bueno, fue de críticas, la problemática fronteriza del agua se va a complejizar, digamos, cuando empezaron a entrar elementos como el medio ambiente, precisamente como comenta Alfonso, el cambio climático, y entraron otras instituciones interesantes como fueron los programas Frontera 21, Frontera 22 y 2020 ahora, y las instituciones de NAFTA, ¿verdad? La COSEF y el BANDAM, que integraban muy interesante el elemento local. Ellos buscaban la interacción y el insumo local, no solamente gobiernos, sino actores locales. Creo que eso le dio un cambio muy interesante y en alguna forma flexibilizó el papel, es decir, hizo que la SILA buscara flexibilizar mucho su papel. Yo creo que lo que comenta Alfonso es resultado de esos cambios tan interesantes. El Acta 320 que mencionó él también es un acta importantísima porque por primera vez define un marco de cooperación internacional en relación a la cuenca del río Tijuana. Entonces ahí se ve reflejado el trabajo de esos actores locales, que son grupos muy entusiastas, generan información, siempre están integrados en términos de que asisten a las reuniones junto con los gobiernos, ¿verdad? Y creo que para mí yo creo que ese es el futuro, es decir, este insumo local que se da mucho. Tijuana, San Diego es un laboratorio muy importante para ver lo que está pasando, como comenta Alfonso, también puesto el Valle de Mexicali con lo del Colorado. Entonces creo que por ahí el futuro es promisorio, digamos, porque se está flexibilizando al gobierno federal a través de aterrizarse a nivel local y regional. Rápidamente estamos ya concluyendo nuestro programa. Desde la parte de la investigación, de lo que los investigadores, tú, José Luis, están haciendo, si nos lo dicen muy rápido, por favor. Claro que sí. Estamos ahorita concluyendo precisamente un proyecto de 4 años financiado por CONACYT que tiene que ver con estos temas. Tiene que ver con la gestión binacional, tiene que ver con cómo los actores locales y gubernamentales y sociales ven este asunto de la gestión. Y estamos analizando precisamente aquí con el doctor que está en la sede de Monterrey, con un colega aquí en Tijuana, del Departamento de Administración Pública, Vicente Sánchez, las cuencas, varias cuencas a lo largo de la frontera. Y esto es algo que seguramente José Luis quiere abundar en esto porque es un tema que hemos trabajado los últimos años y estamos metidos en este asunto. Pues lo vamos a hacer, José Luis, en otro programa porque ya se nos fue el tiempo. Yo creo que esto hay que seguirlo abordando. Yo los invitaría a otro programa para que podamos ir dando luz a este tema que, por ejemplo, hoy no pudimos hablar de la participación de la gente, de los ciudadanos. Okay. Finalmente, todos somos usuarios del agua, pero yo creo que también los usuarios tenemos un compromiso y me gustaría que en un siguiente programa pudiéramos hablar de esto. Sí. Por lo pronto les agradezco mucho. José Luis, gracias por atendernos desde Monterrey
y esperamos que en el futuro podamos seguir hablando de esto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes lo esperamos en un próximo programa, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.